Por primera vez, los estadounidenses se enfrentaban a su propia conducta sexual y parecía ser mucho más variada de lo que nadie había pensado que fuera posible. El 90% de los hombres se masturban, más del 50% de los hombres han tenido relaciones extramatrimoniales, más del 50% de los hombres han tenido relaciones prematrimoniales. De repente la conspiración del silencio quedaba desmantelada en una sociedad que se había mantenido reprimida y las cosas nunca volverían a ser igual. Esto tiene lugar en Estados Unidos y creo que esa es la causa de que se produjera semejante reacción. De repente hubo una persona que dijo: esta es la cartilla de nota sexual de los estadounidenses, este es el aspecto que tiene. El informe Kinsey llevaba implícito un principio controvertido pero simple. En lo que respecta a relaciones sexuales no había nada bueno ni malo, ni normal ni anormal. Algo aún más revolucionario. El libro defendía que la sexualidad humana no encajaba en categorías bien definidas. Kinsey abogaba por reflejar los muchos matices de la conducta sexual en una escala de 0 a 6. Había gente que practicaba exclusivamente la heterosexualidad y gente que practicaba exclusivamente la homosexualidad. Pero la mayoría de la gente estaba entre estos dos casos. Él pensaba que si la sociedad no fuera tan represiva, probablemente todo el mundo estaría entre esos dos casos. Estamos hablando de una teoría que destaca la inestabilidad del deseo sexual de los seres humanos. Él dijo que todas estas categorías las ha inventado la sociedad, como lo homosexual o lo heterosexual. Son invenciones de la mente humana, no producto de la naturaleza. La escala de Kinsey era una parte de un razonamiento más amplio cuyo objetivo era que la sociedad aceptase la amplia diversidad existente en la sexualidad humana. Lo que hizo fue levantar el enorme peso de culpabilidad, ansiedad y preocupación. Que te digan que es perfectamente normal acostarse con otro hombre si eres un hombre, que es perfectamente normal acostarse con otra mujer si eres una mujer, es algo que supuso una enorme diferencia. La gente de repente se sintió normal. Soy normal, no soy esta criatura que creía que era. Al principio, la reacción hacia el informe Kinsey fue enormemente positiva. El libro es un triunfo de la salud y la razón, declaró el New Republic. Good Housekeeping dio su aprobación al libro considerándolo el informe más importante de su clase que se haya realizado. Kinsey habló en auditorios repletos por todo el país. En Berkeley, 9.000 estudiantes universitarios se agolparon en una sala con aforo para solo la mitad. Kinsey se hizo famoso. Era reconocido en todas partes. Le pedían que fuera a hablar a todas partes. Le gustaba ser famoso. Disfrutaba con ello. Le gustaba entrar en cualquier sitio y que la gente se girara hacia él. Le gustaba ser la persona invitada como protagonista principal. Y al final la gente, el mundo entero, acabó asediándole. Pero lo que el mundo no sabía aún es que la metodología de Kinsey presentaba serios errores, errores que acabarían persiguiéndole. En algún lugar del volumen sobre la conducta del varón había 4 pequeñas tablas que contenían los datos más conflictivos de toda su obra. Las tablas 31 a la 34 trataban sobre los orgasmos de chicos que aún no habían alcanzado la pubertad. Describen cuántos chicos experimentaban orgasmos, niños que solían experimentar orgasmos. Pero al leer el libro, no queda del todo claro de dónde salen estos datos. De hecho, Kinsey había sacado casi todo el material de los diarios de una persona. En 1945 fue a visitar intrigado a un hombre de 63 años, Res King, que había tenido una perversa historia sexual. Tenía un árbol familiar con 36 personas y se había acostado con 17 de ellas. Su abuela le introdujo en las relaciones heterosexuales, su padre en las relaciones homosexuales. Se había acostado con innumerables hombres y mujeres. King afirmó haber abusado de cientos de niños, la mayoría de ellos inmigrantes mexicanos que vivían cerca de él. Había guardado descripciones detalladas de sus abusos en varios cuadernos escritos con letra pequeña y que entregó a Kinsey.
Kinsey pensó que estos cuadernos eran un registro único de la respuesta sexual de los niños y decidió utilizarlos en su investigación. Pero incluso algunos miembros de su propio equipo se mostraron totalmente opuestos. Pomeroy afirmaría después: con tal de obtener datos, Kinsey sería capaz de hacer un pacto con el diablo. No hay ningún juicio moral sobre lo que está haciendo. Y quizá uno de los peligros de esto es que en lo que se refiere a la conducta sexual, debe existir algún punto en el que haya algún tipo de restricción por causas morales. Sobre todo en el caso de la pedofilia. Pensamos que esos datos serían valiosos. Solo porque aquel hombre fuera un pedófilo y sus actos fueran ilegales, no era como para desperdiciar datos tan valiosos. Por supuesto, ahora todos los moralistas dicen que debíamos haberle entregado. Tonterías. Si hubiéramos entregado a alguien, ese habría sido el final de nuestra investigación. Le protegimos a él de la misma forma que protegimos al resto de los entrevistados. La existencia de Reskin siguió siendo durante muchos años un secreto bien guardado, pero los críticos encontraron otras muchas cosas con las que meterse. Gente eminente como Lionel Trilling y Margaret Mead criticaron a Kinsey por no haber tenido en cuenta las complejidades de la cultura o el papel del amor. Las críticas que más daño le hicieron fueron las de sus colegas científicos, que se centraron en la exactitud de sus datos. Kinsey había pensado en superar el problema del muestreo selectivo a base de conseguir el mayor número posible de grupos diferentes, pero al final solo algunos grupos estuvieron dispuestos a cooperar. El problema fue el tipo de organizaciones que estaban dispuestas a invitarle o que le invitaron a hacerlo. Desde luego no le iban a invitar a hablar con grupos de la Iglesia Pentecostalista, y esa gente no está representada en el estudio. Se le achacó a Kinsey haber dejado que sus intereses personales le confundieran en su estudio. Confió demasiado en estudiantes universitarios y poco en las clases humildes, demasiado en los blancos y poco en los negros. Demasiado en los sectores sexualmente marginados y poco en el ciudadano medio. Cuando publicó las cifras, creo que debió sentir ganas un poco de llamar la atención. Pensaría, el mundo no es en realidad como piensa esta gente. En realidad es de esta otra forma, porque yo he estado investigándolo y es así. No creo que haya la menor duda de que Kinsey sobreestimó la frecuencia de la diversidad sexual en Estados Unidos, aunque no en lo que se refiere a la diversidad existente. Fue capaz de demostrar que las personas normales y en apariencia convencionales estaban haciendo un montón de cosas. Y fue esa caracterización de la riqueza y la diversidad de la sexualidad humana lo que fue crucial. Los debates sobre la metodología de Kinsey se fueron extendiendo hasta llegar la preocupación a la Fundación Rockefeller, que decidió enviar a Bloomington a 3 estadísticos de renombre: Cochran, Mostello y Tukey. Todos ellos eran hombres que se habían pasado la vida haciendo estadísticas y nunca habían hecho ningún estudio sobre el sexo. De hecho, John Tukey me dijo que solían despertarse los unos a los otros diciendo: el sexo nos llama. Kinsey pensaba que no eran muy serios porque cantaban temas de Gilbert y Sullivan mientras estaban sentados en la mesa. Creo que además hicieron que Kinsey se pusiera muy a la defensiva. Ambos equipos, Kinsey en un lado y los Rockefeller al otro, estuvieron reunidos durante 12 tensas horas. Los hombres del Rockefeller abogaban porque Kinsey cambiara de rumbo e investigara una pequeña muestra aleatoria de individuos. Kinsey se negó, insistiendo testarudamente en que en un estudio sobre sexo solo valdría un gran número de entrevistas. La reunión se disolvió sin llegar a un acuerdo. Los estadísticos volvieron a Nueva York para escribir un informe para la fundación. Sin inmutarse, Kinsey continuó investigando de la forma exacta que él quería. Pronto empezaría a explorar una metodología incluso menos convencional, filmando actos sexuales entre su equipo y personas invitadas. Una vez fuimos a Indianápolis y estábamos buscando al perro. Yo llamé y creo que fue mamá quien me dijo: no puedes entrar. Y todos sabíamos que el equipo estaba intentando comprender la fisiología que había en el sexo. Estaban estudiando algunas de esas cosas utilizando a los miembros del equipo como conejillos de indias, esto por decirlo de alguna forma.
El fotógrafo preparaba las luces para que la persona a la que filmaban estuviera bajo una especie de cono de luz, para que no pudieran ver a los que estaban observando. Y allí estarían con Kinsey sentado tomando notas y las cámaras zumbando. En uno de mis viajes a Bloomington, Kinsey me preguntó si Bill podía fotografiarme mientras me masturbaba. Y yo le dije que no me importaba. Le dije, ¿por qué te interesa eso? Y me contestó con una especie de broma sobre el tema. Me dijo, es que hay gente que mueve los dedos de los pies y otros que no. Vamos a averiguar a qué grupo perteneces. Kinsey le dijo a su equipo que observando directamente el sexo podría abordar enigmas que habían quedado sin resolver en sus entrevistas. Estaba interesado sobre todo en las mujeres, el tema de su siguiente libro. ¿En qué tipos de conducta sexual tomaban parte las mujeres? Porque algunas de ellas llegaban al orgasmo mientras que otras no. ¿Cómo se llegaban a excitar las mujeres? Para ayudarle a encontrar respuesta a estas preguntas, Kinsey se sirvió de Wardell Pomeroy. Podía usar a Pomeroy como una especie de misil sexual que podía disparar hacia la gente a la que quería filmar. Él sobre todo estaba muy interesado en mujeres muy receptivas que tenían múltiples orgasmos. Y Pomeroy era de un valor inestimable para poder demostrar esto. Kinsey podía mirar y tomar sus notas. Una de las personas a las que filmaban con frecuencia era la propia esposa de Kinsey. Cuando Clara no aparecía ante la cámara, ayudaba a otras a sentirse más cómodas. Ella dejaba sorprendidas a algunas de las personas que había allí dentro. Había hombres sentados por ahí, algunos de ellos desnudos, y ella abría las puertas, entraba y les decía, he pensado que os gustaría un poco de helado y pudín de vainilla, y les daba de comer. Se quedaban mudos. Ella no iba a permitir que la dejaran fuera, no iba a verse excluida. Si tenía que servir leche y galletas en su casa, aunque no se tratara de una reunión para tomar el té, aquella seguía siendo su casa y era un trabajo que ella apoyaba y tenía que participar en ello. Kinsey se las arregló durante más de 2 años para filmar actos sexuales y mantenerlo en gran secreto. En 1953, tras haber filmado cientos de horas de imágenes y realizado casi 18.000 entrevistas, empezó a escribir el informe sobre la mujer. La tan esperada continuación del volumen sobre el varón. Al acercarse la publicación, quiso mantenerlo todo aún más en secreto, insistiendo en que se numeraran y comprobaran las papeleras del instituto, las puertas se cerraran con triple llave y se guardaran los borradores del libro en una caja fuerte. Kinsey sabía que hablar sobre la sexualidad de la mujer resultaría mucho más explosivo que el informe sobre el hombre. Las mujeres eran sagradas. Las mujeres no tenían ni necesidad sexual, ni apetito sexual. Dios las había puesto en la tierra para satisfacer las necesidades sexuales del hombre. Para muchas mujeres de Estados Unidos el sexo era una fuente de ansiedad, incluso